y por la presentación. Muchísimo gusto. Quien les habla es Manuel Bermúdez Tapia. Vamos ahora a desarrollar un muy complicado, a la misma vez muy, muy referenciado en la actualidad, tomando en cuenta que se trata de muchos casos de violencia familiar en una condición casi de manera diaria, cotidiana, y que nos va a provocar muchísimos inconvenientes. Motivo por el cual, por favor, permítame compartir una diapositiva sobre la cual vamos a iniciar nuestra presentación. ¿Correcto? Por favor, me confirman si se puede observar la diapositiva. Me la estoy compartiendo. Sí, doctor, sí se puede observar. Ya. Entonces, nos toca analizar una realidad temática sumamente especial, compleja, pero a la misma vez dinámica, tomando en cuenta una serie de variables que van a ser sumamente especiales. ¿Correcto? Y fíjense de dónde partimos. De un solo hecho se interpreta varias cosas, ¿correcto? De un solo hecho, podemos evaluar qué cosa. De un solo hecho se puede interpretar varias cosas, ¿correcto? Se puede interpretar mucho de un solo hecho. Ahora, fíjense si a esa realidad normalmente le vamos a asignar dos valores complementarios. Fíjense ustedes, ¿qué es lo que le vamos a asignar? Una referencia muy coloquial, ¿correcto? Violencia, varón, mujer. No al revés. Fíjense que el varón es el que golpea, como si eso fuera lo único referenciado y especial. Pero a la misma vez nos vamos a dar cuenta que existe otra realidad. ¿Correcto? ¿Cuál? Que no todo llega a ser denunciado. No existe una justicia oportuna, diligente, previsible, de un solo hecho. Fíjense entonces cómo cambiamos nuestra realidad, y vamos a observar que literalmente podemos pasar de una referencia teórica, fíjense, de un solo hecho, a literalmente tres valores adicionales que además quedan constantemente limitados bajo una perspectiva, ¿qué cosa? De no detallar otras realidades. ¿Correcto? Sobre esto, entonces, podríamos indicar nuevamente un solo hecho, de un solo hecho, vamos a seguir, ¿qué cosa? Tomando en cuenta diferentes condiciones. La primera de ellas, ¿cuál va a ser? Que no hay justicia, ¿correcto? Pero ¿cuál es la regla general? Violencia de varón hacia la mujer. No al revés, violencia del varón hacia la mujer. ¿Qué más? Vamos a darnos cuenta que estos contextos son constantes, son muy frecuentes en la sociedad. Violencia muy frecuente, con lo cual evidentemente vamos a ubicar dos referencias adicionales, ¿correcto? Sobre la cual vamos a detallar ¿qué cosa? Que no existe justicia. Apariencia, se apagó. Apariencia de no existir justicia, ¿correcto? Fíjense que esta referencia es muy negativa porque finalmente todos nos encontramos vinculados a esta perspectiva. Y recuerden que adicional, el acceso a la misma justicia es limitado. Entonces tenemos una perspectiva que ya nos permite evaluar que la ley no resuelve los conflictos sociofamiliares, que ya estamos encontrando un problema de orden nacional, porque no es solamente la violencia contra la mujer, es violencia contra los niños, es violencia hacia los niños,
es violencia hacia personas, adultas mayores, a personas con discapacidad. Entonces, nos damos cuenta que ya existen otras variables que no suelen ser tomadas en cuenta, ¿correcto? Con lo cual nos damos una referencia de continuidad de esto que se está registrando a nuevas formas de violencia, ¿correcto? Existen otras formas de violencia. Existencia de otras formas de violencia que no son analizados para luego ya entender que existe un contexto mucho más complicado sobre la cual vamos a evaluar cómo es que el Estado interviene ante estas referencias. ¿Qué hace el Estado? Entonces, sobre esta base tenemos que explicar 3 elementos referenciales que van a ser las políticas del Estado. Política de Estado, política pública, política de gobierno. ¿Y qué significa una política de Estado? Son las políticas determinadas por la Constitución. Tienen una legitimidad constitucional y predeterminan la actividad del Estado. ¿Correcto? Por lo tanto, obsérvese que esto es sumamente especial. No es cualquier referencia. Por favor, entiéndase bien en eso. ¿Qué significa una política pública? Son, ¿qué cosa? Políticas estructuradas para ser ejecutadas por varias entidades del Estado para atender un objetivo común sobre la base de cumplimiento de metas y objetivos. Si es que no se cumplen las metas, se va estructurando una reforma. Si es que se están cumpliendo objetivos, se pueden reorientar las actividades que tiene el Estado. Por ello, señores, obsérvese mucho que las políticas de gobierno ya son diferentes. Las políticas de gobierno son líneas de acción de una entidad estatal que está condicionada por su máxima autoridad. Y si la máxima autoridad no quiere trabajar dentro de las políticas públicas, no quiere atender las políticas de Estado, suele ser, ¿qué cosa? Muy negativa para el Estado. Por lo tanto, estas políticas de gobierno son temporales y muy disfuncionales porque buscan atender un objetivo que no es el importante. ¿Correcto? Por ello es que vamos a darnos cuenta que el Estado, ante la violencia familiar, ¿qué es lo que nos va a determinar? Que en la estructura de las políticas públicas, ¿correcto? Y esto lo vamos a ampliar porque las políticas públicas incluyen todo lo que vamos a evaluar en 3 niveles. En el ámbito del sistema judicial, en la doctrina y en la actividad, ¿qué cosa? Legislativa. Por una razón muy simple. Porque recuerden que en el sistema judicial, ¿qué cosa? El poder judicial está literalmente a merced de la población. Está muy próxima a la población para atender sus necesidades. Artículo 138 de la Constitución, ¿correcto? Pero recuerden que este sistema judicial que tiene que atender la necesidad de la población no es el único. Por eso es que tenemos el Tribunal Constitucional que se encarga de evaluar la defensa de los derechos fundamentales de la población, especialmente en situaciones críticas. Proceso de amparo, proceso de habeas corpus, proceso de habeas data, ¿correcto? Que son los que suelen provocar estas condiciones. Pero recuerden que además nuestro sistema judicial nacional no es solamente interno, también estamos adscritos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que incluye una condición, ¿qué cosa? De indefensión en el ámbito judicial peruano. ¿Correcto? Por eso es que las políticas públicas tienen que estar vinculadas literalmente
con todas estas condiciones, porque eso determina algunas referencias que van a ser vitales en el ámbito de la violencia familiar. Pero sin embargo, recuérdese que el otro factor, que es la doctrina, especialmente en el ámbito del derecho de familia, es que tenemos una dogmática decimonónica en el derecho de familia que es absolutamente obsoleta. Y esto está centrado entre los años 1980 hasta el año 2000, ¿correcto? Que va a dar pase a una constitucionalización del derecho de familia desde el 2000 hasta el 2006, cuando se van a generar dos sentencias muy importantes. El caso 06572-2006, proceso de amparo, Janet Rosas Domínguez, y el expediente 09332-2006, proceso de amparo, caso Reinaldo Scholz. Uno es la familia convivencial que accede a una pensión de viudez y el segundo es el caso de la familia ensamblada. Ahí es donde se genera la constitucionalización del derecho a familia. Y luego ya tenemos el derecho procesal de familia que viene del 2006 hasta nuestra actualidad, ¿correcto? Pero fíjense que la doctrina no evolucionó tanto como sí lo hizo la actividad judicial. Esa es la parte muy representativa, porque finalmente nos ha permitido, ¿qué cosa? Dar un pase muy significativo sobre el cual también la parte doctrinaria evolucionó un poquito, pero donde no evolucionó mucho la actividad legislativa. ¿Por qué? Porque solamente tenemos reformas parciales y además reformas parciales muy temáticas. En otras palabras, no buscando un objetivo general. Había reformas solo en el Código Civil, pero sin un contenido en el Código Procesal. Había eventualmente condiciones negativas en un libro, en un Código Penal, pero sin un procedimiento objetivo en el ámbito judicial. Entonces, son reformas muy limitadas, que nos permite detallar qué cosa, que estos intentos de reforma con apoyo de juristas fracasó en el año 2017-2018 porque sencillamente los juristas dijeron no hay necesidad de cambios en el Código de Familia, en el libro de familia, y esto nos permite detallar que existen demasiadas reformas disfuncionales. La mejor manera de evaluar esto es ¿qué cosa? En el Poder Judicial, la sobrecarga procesal es la mejor evidencia. Y si ustedes se dan cuenta, hay una actividad sumamente negativa que nos permite evaluar, fíjense señores, las siguientes condiciones estructurales. Nos vamos a dar cuenta que el proceso de evolución no va a ser tan dinámico y por eso es que vamos a observar ¿qué cosa? Una condición sumamente negativa entre estas condiciones, ¿correcto? Por ello es que vamos a darnos cuenta, ¿qué cosa? Que todas las actividades que va a desarrollarse en el ámbito judicial, que es donde normalmente hay sobrecarga procesal, ¿correcto? Ha incidido muy poco en el contexto, ¿qué cosa? De la doctrina. Esa ha sido la respuesta objetiva que francamente resulta incongruente con todo lo que se ha observado en la realidad. No puede ser posible que muy pocos juristas hayan tomado esta referencia, esta condición, porque no se explica, no se logra entender por qué hay tanta mala información en una referencia sumamente caótica, complicada y sobre todo disfuncional. El aporte ha sido muy mínimo y por eso es que ese apoyo muy mínimo también se refleja en el proceso de transformación, ¿qué cosa? De esta doctrina hacia la actividad legislativa. Y por ello es que la actividad legislativa prácticamente no ha sido, ¿qué cosa? Eficiente cuando se ha pasado de otra realidad hacia un contexto mucho más, ¿qué cosa? Detallado y determinado. ¿Qué es lo que ha provocado entonces esta situación? Que lamentablemente no se ha podido
ubicar un tránsito eficiente entre estas condiciones. Y ese es el gran problema que tenemos. No ha habido coherencia, no ha habido productividad entre estos niveles. Han actuado tan autónomamente, tan excluyentemente, que no se ha podido registrar. Por eso es que tenemos estas condiciones, ¿correcto? No ha habido esa estructura de vida, principalmente porque estas políticas públicas nunca comprendieron el carácter interdisciplinario de los conflictos familiares, ¿correcto? Los conflictos familiares tienen una serie de incidencias en el ámbito, ¿qué cosa? De la evaluación del Estado. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a detallar a continuación, ¿correcto? Es ¿qué cosa? A ver, he copiado mal. Esto de acá tiene que ser todo lo de acá. Muy bien. ¿Por qué tiene que ser muy referente esto, señores? Porque no se han dado cuenta que estas políticas públicas lamentablemente no han respondido a todo lo que implica la evaluación de un conflicto familiar, ¿correcto? Motivo por el cual ese desorden tan referencial, tan significativo, literal, muy pocos lo han podido ver. En el ámbito académico, por ejemplo, muchos van a poder apreciar ¿qué cosa? Que si hacen una práctica judicial, una práctica legal, muy pocos autores trabajan sobre estos puntos, como si fuera ya prácticamente ¿qué cosa? Una condición implícita. Y además, ¿qué es lo que hacen? Reproducen el contenido de la ley, ¿correcto? Y por eso es que es posible observar esta disfuncionalidad. Una disfuncionalidad que evidentemente no logra ser comprensible, más aún cuando nos damos cuenta, ¿qué cosa? Que no resulta evidente, ¿qué cosa? Relacionar aspectos tan especiales que finalmente no logran, ¿qué cosa? Ser vinculantes entre sí, ¿correcto? El sistema judicial ha fracasado, ¿correcto? El sistema judicial ha fracasado, vamos a centrarlo por acá, el sistema judicial no supera la sobrecarga procesal y peor aún, la doctrina se resiste a evaluar las referencias judiciales. No lo quiere ver, se niega. Y por eso es que la actividad legislativa asume que no hay una crisis social que le exija modificar, ¿qué cosa? Esas referencias para así poder dar una mejor categorización de lo que necesita determinar. ¿Correcto? Esto entonces, ¿qué es lo que está provocando? Está terminando de provocar una condición tan negativa, tan negligente, que lamentablemente todo el sistema del Estado está fracasando. ¿Correcto? Al no existir un intercambio de opiniones, de condiciones, de referencias, ¿qué es lo que se hace? Lamentablemente lo que se provoca es ¿qué cosa? Que no se tenga una coordinación que pueda mejorar ¿qué cosa? Una nueva ley, que pueda generar ¿qué cosa? Nuevos aportes en el ámbito de la doctrina, que no se pueda superar ¿qué cosa? Una práctica judicial eficiente. Y eso se va a traducir en ¿qué cosa? En políticas públicas individualizadas, ¿correcto? Esas políticas públicas van a tener entonces características contrarias a su objetivo inicial. Esas políticas públicas van a ser ¿qué cosa? Especializadas, van a ser excluyentes entre sí, ¿correcto? Pero a la misma vez van a ser disfuncionales. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta el contenido que se está desarrollando, ¿correcto? Muy bien.
Sobre esta base, por favor, entiéndase bien que lo que está fallando acá es la visión del Estado. Entonces, véase que necesitamos comprender una mejor dinámica y eso va a ser sumamente útil. Eso va a ser demasiado vital para efectos de poder generar condiciones muy especiales. Muy bien. Tomando en cuenta estas condiciones, fíjense qué es lo que se ha generado, ¿correcto? A ver, esto lo voy a reducir a nivel de tamaño de letra para que pueda ser mejor. Muy bien. ¿Qué es lo que ha provocado? Que, por ejemplo, en el contexto de derecho de familia, se abuse del concepto de género. Literalmente ya no es derecho de familia, es un tema de derecho de género. ¿Correcto? ¿Qué además que ha provocado? No se evalúe, ¿qué cosa? Nuevos tipos de familia. Y peor aún, no se ejecute una visión interdisciplinaria para poder ahora sí analizar qué cosa, una mejor interpretación de la realidad del derecho de familia. ¿Correcto? Entonces, vean que en esa perspectiva, ¿qué es lo que va a provocar también en el ámbito del derecho penal? Lamentablemente vamos a ubicar peores condiciones. Peores condiciones, ¿por qué? Porque el derecho penal es el más representativo. Y al ser el más representativo es donde mayores inconvenientes hay. ¿Correcto? Por ejemplo, en el ámbito del derecho de familia, gracias a la falta de una visión interdisciplinaria, no se tutelan los derechos de otras víctimas. Solo hay una víctima, la mujer. Y ese es un gran problema de la ley 30.364 que estamos analizando ahora. Correcto. ¿Esto qué es lo que provoca en el ámbito del contexto penal? No se evalúa, ¿qué cosa? El iter criminis. No se analiza. No se toma en cuenta el objetivo de la pena. O ustedes me van a decir que se puede rehabilitar una persona que ha ejecutado violencia familiar. ¿O ustedes creen que con todas las condiciones normativas y procesales y judiciales que tenemos, no se logra evaluar qué cosa? El contenido y sentido de la prevención penal. No hay, ¿correcto? El control penal del Estado es insuficiente y además muy atemporal. Esto es, hay víctimas que nunca tienen tutela. Surge una victimología muy especial y peor aún, se registra una cifra negra de criminalidad. Esto es aquello que no ha sido denunciado. Y ese es el gran problema de la ley, y por eso es que hay muchísimos casos de feminicidio que dicen, pero ¿por qué la mató si estaban bien? Es porque nunca denunció. Así de simple. ¿Correcto? Y eso nos permite detallar que en el contexto civil tampoco hay una regulación. ¿Por qué? Porque tenemos problemas tan disfuncionales como, por ejemplo, la identidad de un menor es absolutamente, ¿qué cosa? Trivializada. Hoy por hoy no se necesita registrar al padre del hijo. Una mujer puede registrar a su hijo siendo casada y diciendo no es de mi marido. ¿Y de quién es? No interesa. Como si eso fuera un referente indispensable o eventualmente irrelevante. Entonces, nótese que en este sentido la identidad, que es un derecho fundamental,
es relativo. Peor aún, fíjense que en estos contextos, en el ámbito civil, ¿correcto? Toda la legislación que se relaciona con contextos sociofamiliares queda limitado a una familia matrimonial. En otras palabras, los otros tipos de familia no existen. Y eso es grave, ¿correcto? Eso es grave. Por eso es que en el ámbito judicial, ¿correcto? La visión del derecho es exegética. En otras palabras, solo se interpreta lo que está en la ley. El procedimiento es rígido y no se puede evaluar el contexto dinámico de las relaciones familiares en crisis. Por lo tanto, el contexto del proceso te permite decir, fíjense, el contexto procesal es tan complejo que se relaciona con casos de abuso de derecho, con abandono procesal, con problemas de legitimidad e interés para obrar, porque no siempre van a participar las mismas partes procesales que son las personas involucradas en un conflicto familiar. ¿Correcto? Fíjense esos detalles, esas referencias que son muy complicados, ¿correcto? Entonces, ante estas condiciones, por favor, vean que llegamos a un punto medular, que es el derecho probatorio. ¿Por qué? Porque la prueba en un proceso derivado de familia no es vinculante. Fíjense, la evaluación de la prueba se hace mucho tiempo después de los hechos. Y mucho tiempo después de la denuncia o demanda. ¿Bajo qué criterio entonces se puede hacer una evaluación probatoria si literal ya pasó demasiado tiempo? Esos errores, esos criterios disfuncionales terminan por provocar, ¿qué cosa? Una negligente intervención del Estado. Por eso es que ha fracasado. Y ha fracasado porque en el ámbito de las políticas de Estado, correcto, las políticas de Estado, no se logra tutelar ni a una persona, artículo 1 de la Constitución, correcto, ni a un grupo vulnerable, conforme el artículo 4 de la Constitución. Fíjense lo que estamos indicando, ¿eh? Que al final no existe una buena, una diligente evaluación de las realidades y por eso es que tenemos estos inconvenientes, ¿correcto? Por eso es que a nivel de políticas públicas, ¿correcto? El Ministerio de la Mujer no tiene una condición de objetividad ante la realidad. Ha fracasado. El Ministerio de la Mujer ha fracasado. Si me dicen, no, pero el Ministerio de la Mujer está atendiendo a víctimas, el solo hecho de tener víctimas es porque ya es un fracaso. No ha logrado reducir esto. ¿Para qué sirve? Comienzan las críticas y comienzan a evaluarse qué cosa las políticas de gobierno. Pero recuerden que las políticas de gobierno suelen estar dirigidas a un individuo, ¿correcto? La autoridad de la entidad pública suele ponderar ¿qué cosa? Actividades temporales y con rédito a su imagen. Por lo tanto, hay mucho populismo estatal. Esa es la gran explicación en cuanto a las políticas de violencia familiar. Por ello, que al final nos damos cuenta ¿qué cosa? Que a nivel de políticas de Estado tenemos una legislación que no soluciona ningún problema en el ámbito
de la violencia familiar. Por eso que a nivel de políticas públicas, el Estado se ve superado ante la realidad social que es en extremo violenta. Por eso que a nivel de políticas de gobierno nos damos cuenta, ¿qué cosa? Que surgen iniciativas dirigidas a atender casos específicos, pero no para atender el problema real. Esto entonces nos permite comenzar a estructurar una idea. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué el Estado ante la violencia familiar no ha tomado en cuenta algunos problemas? Porque nuestra sociedad no ha estado tranquila en mucho tiempo. Nuestra sociedad ha registrado muchísimos cambios sociales, ¿correcto? Y esos cambios sociales nos permiten entonces observar algunas condiciones bastante específicas, en particular para poder detallar qué cosa. Situaciones muy pragmáticas, muy complejas, donde nuestra sociedad ha estado en permanente cambio. ¿Correcto? Y esto tiene muchísimo que ver con un contexto preliminar, con un contexto muy disfuncional que incluye muchas condiciones. No podemos estar centrándonos solamente en algunas referencias, no, lamentablemente. ¿Correcto? ¿Y por qué? Porque van a haber cambios tan complicados, cambios tan estructurales, que probablemente no podamos explicar con objetividad el porqué de su desarrollo y el porqué de sus condiciones, ¿correcto? Por ello es que vamos a tomar en cuenta, ¿qué cosa? Las siguientes condiciones. A ver, vamos a tratar de estructurarlo un poco mejor. ¿Correcto? ¿Qué es lo que ha sucedido en este contexto? Recuerden que existen hoy por hoy tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿correcto? Y los principales ¿cuáles son? 1948, 1966. Y comenzamos a detallar muchos otros niveles de acción que se han observado en el ámbito internacional. Eso que ha provocado también en nuestro país han habido muchos procesos de migraciones. Han surgido nuevas ciudades y la realidad rural ahora pasó a ser una realidad urbana, ¿correcto? Vean que en estas circunstancias, ¿qué es lo que vamos a comenzar a detallar? Que lamentablemente esos cambios han terminado por provocar una crisis en el estado de bienestar. La forma de gobernar en el Perú ha sido un fracaso total. Eso que ha provocado crisis en la democracia en varios momentos, como también se han registrado contextos de corrupción muy elevados, ¿correcto? 1986, 1990, 1995 al 2000, eventualmente del 2001 al 2022, nadie va a poder negar esto. El terrorismo terminó provocando, ¿qué cosa? Una crisis sociopolítica en el país grave. Esto, señores, es absolutamente objetivo. Nadie puede cuestionarlo porque sencillamente se ha registrado. ¿Correcto? ¿Y esto qué ha provocado? Que tengamos un Estado liberal que evidentemente ha incidido en nuestra realidad familiar. ¿Correcto? Entonces, esa realidad familiar de 1984 literal ya no puede permanecer bajo el mismo criterio de interpretación. Ya no. Esa familia tradicional que inicialmente el Código Civil detallaba de forma muy alegórica y muy representativa, ya no existe. Esa familia tradicional, producto de nuevas condiciones y de nuevas
referencias en el ámbito de nuestra realidad familiar, ha terminado por provocar ¿qué cosa? Nuevas relaciones familiares en un entorno absolutamente diferente a lo que está detallado en la realidad. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que ha provocado esta nueva condición? Que es, ¿qué cosa? Sumamente crítica y también negativa, porque es evidente que no podemos cuestionar esto que se ha ido generando de forma constante, de forma aleatoria. Ha terminado por provocar una realidad mucho más complicada, que ha terminado por provocar qué cosa, que en los últimos años la idea de una justicia, la idea de una referencia muy especial para atender los conflictos familiares sea un fracaso total. ¿Correcto? Entonces, ¿qué ha provocado esto? Una crisis en el ámbito de nuestra realidad social tan grave que no pueda, ¿qué cosa?, ser materia de evaluación objetiva porque existen demasiados elementos, ¿qué cosa?, negativos y condicionados. Crisis sociofamiliar desde hace muchísimo tiempo que se expone ¿dónde? Que se expone en los juzgados. Esto, señores, ha terminado por provocar una realidad tan compleja que nos permite entonces detallar. Necesitamos reorientar una manera de cambiar esta realidad. Absolutamente resulta necesario. ¿Correcto? ¿Y por qué resulta necesario? Porque sencillamente esto ya ha sido superado. Ya no resulta posible entender que esa ley que en su momento se desarrolló a efectos de garantizar lo que estaba ocurriendo en nuestra realidad de 1984 sea vigente para nuestro moderno actuar. ¿Por qué? Porque no resulta visible, ¿correcto? Y por eso que el Estado ante la violencia familiar se ha centrado en pocas cosas. Fíjense qué es lo que ha analizado la ley. La ley ha analizado una realidad limitada, ¿correcto? La ley ha analizado una realidad limitada porque además no ha podido evaluar ¿qué cosa? El contexto de lo que significa los derechos humanos. La ley peruana, en forma general, no ha tomado en cuenta que un solo hecho se puede evaluar de varias maneras, ¿correcto? Y eso que ha provocado que tampoco se logre comprender la dinámica de la tutela de los derechos humanos. Consecuentemente, ¿qué es lo que está fallando? Está fallando todo el sistema, ¿correcto? Los derechos humanos no son percibidos bajo la misma realidad, ¿correcto? Por eso es que va a ser muy significativo entender estas estructuras, porque al final de cuentas tenemos un Estado ineficiente, un contexto económico que incide, los efectos del terrorismo, ¿correcto? Efectos del terrorismo, un nivel de corrupción en todo nivel, una crisis de la democracia que termina por provocar, ¿qué cosa? Un problema mucho más grave. La sociedad ya no le cree al Estado, ¿correcto? Y cuando la sociedad ya no le cree al Estado, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre una deslegitimidad del Poder Judicial, ¿correcto? Y eso es lo grave. Hay un Estado disfuncional, el Poder Judicial es superado, no logra atender las necesidades de la población, ¿correcto? Pero no solamente el Poder Judicial, el Estado es, ¿qué cosa? Muy limitado, ¿correcto? El Estado está cuestionado. ¿Y por qué está cuestionado? Porque sencillamente no logra cumplir sus objetivos. El Estado es, ¿qué cosa? Es disfuncional. El Estado es, ¿qué cosa? Negligente.
ya comenzamos a observar, ¿qué cosa? Una crítica sumamente, una crítica muy fuerte contra el Estado. Por esas condiciones es que tenemos que valorar de una manera muy diferente, ¿qué cosa? El perfil de nuestro estudio. Porque muchos dicen, no, pero la ley 30.364 es buena. No sirve para nada esa ley. Y disculpe que lo diga. Siempre me consultan jueces, fiscales, jueces hasta de la Corte Suprema. Hay mucho debate en este sentido. Y comenzamos a darnos cuenta qué es lo que sucede. Que quienes opinan sobre esta realidad tan complicada, fíjense que esto es muy complicado. Miren que lo vamos a tratar, ¿qué cosa? De hacer en una imagen postal, ¿correcto? Miren que esta realidad tan complicada la vamos a tratar de ver de la siguiente manera. Entonces, muchos piensan que se puede opinar sobre esto porque ya has tenido un caso en el Poder Judicial, porque ya has dado una conferencia en cualquier institución, eventualmente ya tu imagen te garantiza que cosa que tienes la oportunidad y la capacidad para hacer referencia a esto. Y lamentablemente ustedes se van a dar cuenta, y esto como público objetivo, ¿correcto? Fíjense, señores, como público objetivo ante esta referencia. Ahora vamos a cortar esto para que no salga la referencia inicial. Muy bien. Si nosotros comenzamos a darnos cuenta de esta referencia en el contexto cotidiano, ¿quiénes son los que van a opinar? Los que van a opinar son tres, ¿correcto? Los jueces, la doctrina y los legisladores, ¿correcto? Entonces comencemos a detallarlos para saber si es que evidentemente van a poder atender esta realidad. Caso contrario, hay que ejecutar nuestros mecanismos de evaluación ya mucho más variados y de este modo tratar de explicar qué es lo que pasa, ¿correcto? Entonces, cuando comenzamos a darnos cuenta quiénes son los que van a intervenir, los que intervienen están muy limitados. Los que intervienen son personas que no tienen una capacidad objetiva para hablar sobre estos temas. Y esto es grave, ¿correcto? Y esto es muy grave. Ahora vamos a reducir esto, ¿correcto? ¿Por qué? Porque los magistrados, en primer término, no quieren exponerse. Y se van a dar cuenta por qué. Jueces y fiscales no cuestionan la sobrecarga procesal. ¿Por qué? Porque atenta contra su institución, porque condiciona a su institución. O sea, no pueden ser, ¿qué cosa? Los hijos que hablen mal de la familia. Es evidente. Los jueces y fiscales no cuestionan a la ley ni al Estado ante un problema estructural grave. No hay magistrados que lo hagan. Siempre hablan bonito, siempre hablan de que esto se soluciona así. El otro día escuchaba de que hay que hacer amor y paz. Tonterías, que la verdad uno comienza a decirles, oye, pero tú tienes mucha carga procesal, ¿por qué no lo dices? Porque no es políticamente correcto. Y esa es la gran verdad. Entonces, en la doctrina, tú acá tienes el gran problema. Estos problemas exigen una pericia interdisciplinaria. El especialista en estos casos, el conocedor, el evaluador debe saber de familia, de civil, de constitucional, de procesal, de derecho convencional, de probatorio, de medicina legal, de psicología forense. Tiene que tener muchas aptitudes para conocer una realidad. No la hay. No, casi no hay especialistas. Por eso que a veces cuando a mí me invitan a debatir, siempre me exponen
el contexto de familia, Manuel. Pero eso es penal, pero eso es constitucional, pero eso es probatorio, pero eso es prueba. Y ahí no me admiten una crítica porque sencillamente no pueden exponer y argumentar en otra especialidad. ¿Correcto? ¿Y esto qué es lo que ha provocado? Que como no hay mucha actividad legislativa, en el Congreso hay mucha presión para no hacer reformas estructurales. ¿Quiénes? Grupos religiosos, tanto evangélicos como católicos. Siempre divididos, pero en estos temas siempre unidos. ¿Correcto? Entonces ahí te das cuenta que quienes hablan y participan en estas clases de capacitación no son especialistas, no son profesores. Por eso es que hay muchísima actividad que deberían tener mucho cuidado para saber quién está hablando. Es más, cuando a veces hay una crítica muy fuerte, automáticamente las redes sociales sale ¿qué cosa? Un escrutinio criminal. No, que ese no sabe lo que está hablando, no, que... Y uno comienza a decir, ¿y usted sabe lo que está hablando? ¿Usted sabe de penal? ¿Usted sabe de procesal? ¿Usted sabe de constitucional? No, pero usted está mal. Perfecto, un debate. No, ¿qué debate? Yo no quiero conversar contigo. Y ahí te das cuenta que esas críticas responden más a una cuestión absolutamente subjetiva, ajena a lo académico. Comienzas a averiguar quién es el que te ha criticado. Y el que te ha criticado, ¿qué cosa es? Un abogado que ni siquiera tiene grados académicos, una persona que solo participa en conferencias de instituciones, ¿no? Correcto, no estoy cuestionando a Sofocap ni a otras, pero es evidente que cualquiera puede opinar, crean su institución y automáticamente son los únicos que hablan. Y hablan de todo, ¿correcto? Y ahí comienzas a decir, si tú te dices profesor y no enseñas en una universidad, ¿cómo dices que eres profesor? Entonces, ¿qué categoría de profesor tienes? No lo saben. Entonces, ese es el gran problema y como hay muchísima política correcta, lamentablemente no se cuestiona lo que tenemos. Entonces, ¿qué provoca esto? Tener una simple referencia muy negativa, ¿correcto? Respecto a las políticas públicas, que por ejemplo en el contexto del derecho de familia no ha logrado percibir, ¿qué cosa? Los cambios en nuestra sociedad. No se perciben. Que en el derecho penal no se hayan dado cuenta que el contexto normativo no soluciona un conflicto familiar. ¿Correcto? No lo soluciona. Que en el ámbito del derecho civil hay muchísimas realidades que no van a ser evaluadas, porque sencillamente no tienen la vinculación suficiente con un nivel de tutela establecido en el Código Civil o Código Procesal Civil. Vean que en el ámbito judicial el sistema ha colapsado por exceso de procesos. Es imposible resolver tantos procesos, peor aún, sin tantos elementos probatorios. ¿Qué es lo esencial para condenar? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué cosa? Para poder configurar al menos una intervención del Estado. No lo hay, señores. Y no es una exageración, es que sencillamente no lo hay. Ante esta realidad, entonces, nos damos cuenta que en el ámbito del derecho procesal, los procesos han estado pensados en una condición donde no hay sobrecarga procesal. ¿Cómo le haces a un país que tiene 32 millones de habitantes, que tiene por año 2,5 millones de procesos nuevos a nivel de demandas y denuncias, 2,5 millones, y si tomamos en cuenta que cada expediente está vinculado a una crisis familiar, a una situación donde el problema se evalúa entre 5,7 individuos en una familia en crisis, ¿correcto? Nos damos cuenta entonces que tenemos casi a 14 millones de peruanos involucrados en un conflicto familiar. 14 millones de peruanos.
¿Ustedes creen que esto es fácil de resolver? ¿Ustedes creen que existe la posibilidad de poder condenar a alguien sin elementos probatorios? ¿Dónde está la presunción de inocencia? Eventualmente la evaluación de un proceso judicial diligente. ¿Dónde está la aplicación e interpretación de una serie de garantías de orden procesal, judicial, procesal a favor de cualquier individuo? ¿Que es tan fácil relativizar las cosas? Bueno, ahí está nuestra principal crítica al contexto de violencia familiar. Por eso es que el Estado peruano no se da cuenta que esta crisis familiar es lo que tiene que evaluar. Y esa crisis familiar se tiene que analizar tomando en cuenta el contexto de la ley, el contexto de las personas, el contexto de la sociedad y el contexto del tiempo. ¿Correcto? Fíjense que son 4 referencias muy diferentes entre sí. Cada una tiene un valor totalmente diferente y que va a permitirnos, ¿qué cosa? Comprender una realidad totalmente distinta. Por lo tanto, obsérvese que esas referencias que nosotros vamos a analizar van a tener condiciones totalmente distintas. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque solo lo que va a estar garantizado por la ley, correcto, legalidad, legitimidad, va a ser reconocido formalmente, va a poder ser tomado en cuenta en un contexto de realidad donde también se aplica, ¿qué cosa? Un valor muy importante de lo que es informal. ¿Por qué? Porque recuérdense que lo informal es también un elemento muy importante en nuestro país. Todo aquello que esté debajo de la ley, correcto, todo aquello que esté debajo de la ley y que eventualmente no esté garantizado por la sociedad, pero que de alguna manera tenga una condición en el tiempo, puede convertirse en una condición de ilegitimidad. Y todo aquello que no esté reconocido por la sociedad, no esté reconocido por la ley, ni esté en el tiempo, tendrá un valor de ilegalidad. Esas 4 condiciones, fíjense en el contexto de lo importante, en el ámbito de lo significativo, ¿qué es lo que va a generar? Miren ustedes, señores, condiciones totalmente especiales. ¿Por qué? Porque van a validar no solamente relaciones familiares, sino que además van a provocar una serie de criterios de interpretación. Y para eso es la parte explicativa de esta clase, ¿correcto? Fíjense, señores, ¿qué es lo que se va a regular en forma preferente y excluyente? El matrimonio. El matrimonio tiene un valor totalmente especial porque es determinado por la ley, porque es determinado y favorecido por la sociedad, porque no interesa la condición del tiempo, ¿correcto? La condición del tiempo es, ¿qué cosa? Un factor relativizado bajo ese criterio. ¿Por qué? Porque sencillamente al minuto de casado ya tienes todos los derechos, ¿correcto? Pero fíjense que este contexto matrimonial no es el único, porque también conforme a la Constitución podemos tener otro criterio, que es la convivencia. Y recuerden que existen 3 categorías de convivencia. Convivencia propia, convivencia impropia, ¿correcto? Recuerden que en este sentido está la convivencia propia. Pero tiene un valor inferior al Estado. ¿Cuál? Recuerden, señores, es la condición del tiempo. ¿Qué significa esto? Solamente aquello que llegue a superar los 2 años de convivencia tendrá un valor relativo y podrá ser protegido. Si es que no tiene esa condición, no será protegido. La mejor evidencia es en los contextos de violencia familiar, ¿correcto? Esa es la mejor referencia que ustedes van a poder observar en el ámbito de nuestra sociedad. Pero también hay una convivencia impropia, principalmente para garantizar ¿qué cosa? Quien actúa de buena fe. Recuerden, señores, hay varias categorías de convivencia.
Por lo tanto, no confundan, no nos confundamos. Hay personas que están en una convivencia 20, 30, 40 años y que cuando fallece su pareja, caray, esa persona estaba casada antes. Por eso es que esas personas no tienen la total protección de la ley, pero van a tener algún margen positivo a su favor. ¿Cuál? El actuar conforme a la buena fe, ¿correcto? Y eso va a garantizar, ¿qué cosa? Que eventualmente también surjan otras condiciones, que es la convivencia impropia de mala fe, donde los dos individuos son conscientes que tienen un impedimento matrimonial y a pesar de eso conviven. Pero un momento, ¿esas condiciones acaso les generan alguna condición de tutela? Ninguna. Ninguna condición de tutela, porque son conscientes, ¿qué cosa? Que han actuado a diferencia de lo que decía la ley. Por eso es que el margen negativo, ¿correcto? Pero bajo esa misma categoría y bajo esa misma condición, ¿qué es lo que vamos a poder observar? Las referencias vinculadas, ¿qué cosa? Al concubinato. Y recuerden, señores, el concubinato no tiene una condición objetiva. Por eso es que son ilegales. ¿Cuáles son los concubinatos? Saben que preexiste ¿qué cosa? Un matrimonio. La persona que tiene una relación sabe que existe un matrimonio. Por ello es que acá recién hicimos la variación. No es una condición de informalidad, es una condición de ilegalidad. Por eso es que la convivencia impropia de buena fe pasa a este valor. Y vean ustedes cómo se van formando las estructuras familiares para poder entender el por qué fracasa la violencia familiar en nuestro país. Y fracasa la violencia familiar porque sencillamente no se han dado cuenta que existen diferentes subcategorías de evaluación, ¿correcto? Por eso es que en el ámbito de la ilegalidad también están prohibidos, ¿qué cosa? Otras subcategorías, por ejemplo, de uniones. Por ejemplo, las uniones con menores de edad, que está totalmente prohibido, está proscrito, porque esto puede ser, ¿qué cosa? Una referencia eventualmente a un nivel, ¿qué cosa? De delito, ¿correcto? Perdón. De delito, y eso no está permitido. En cambio, el concubinato tiene otra condición, otra categoría. ¿Estamos? Vean cómo van cambiando las referencias y por eso es que normalmente las relaciones familiares no se entienden, porque en conjunto todo esto es una relación familiar. Hay varias categorías, hay varias condiciones donde surgen después, ¿qué cosa? Las familias binacionales, las familias multiculturales, las familias ensambladas, las familias extendidas. Por eso es que cuando se analiza la crisis familiar, ¿correcto? Tenemos diferentes periodos muy representativos, ¿correcto? Y que no logran tener una condición objetiva. Esto lamentablemente nos termina por provocar una condición muy grave. Y una condición grave porque esencialmente los tiempos no resultan coherentes, ¿correcto? De este modo, el contexto íntimo llega a ser una referencia muy relativa, ¿correcto? Tan relativa que no se limita a un contexto de la crisis familiar, ni mucho menos se relaciona, ¿qué cosa? A una referencia vinculada a la evaluación del conflicto, que se puede dar en varios momentos. Como tampoco se hace referencia con respecto de las crisis que agudizan los contextos y los entornos familiares. Mucho menos respecto de la condición sobre la cual se va a ejecutar, ¿qué cosa? Una evaluación dentro del conflicto familiar, porque los tiempos cambian. Correcto, los tiempos cambian. Y eso tampoco se va a entender en una condición ya judicial,
Por eso que todo aquello que está sobre un proceso judicial que ya tiene sentencia, no llega a tener, ¿qué cosa? Un cumplimiento objetivo. Porque se cree que la sentencia soluciona un problema. Y no es cierto. Porque en todo ese procedimiento puede existir un perdón familiar, porque puede existir una paz familiar en el tiempo, en cualquier momento, pero también puede venir una situación de feminicidio, una situación de filicidio, una situación de parricidio. Las partes actúan de una manera tan discrecional porque la ley les permite atomizar sus diferentes referencias y al final nos damos cuenta que en realidad nadie puede, ¿qué cosa? Reparar estas condiciones, estas referencias. Fíjense la cantidad de tiempos que se van a exponer y que nos permiten entonces observar una condición absolutamente negativa. Estamos ante una realidad tan compleja que lamentablemente no logramos observar una condición coherente, una condición sana de nuestra sociedad. Nos damos cuenta que tenemos diferentes perspectivas muy especiales y que inducen al contexto de violencia. Y eso se grafica cuando ya vemos la parte penal. ¿Por qué? Porque toda la crisis penal previa no se toma en cuenta en cuanto a los elementos del delito. No se analiza, ¿qué cosa? Las condiciones en forma equivalente respecto al varón y respecto a la mujer cuando hay un hecho delictivo. Vean el acuerdo plenario 11, el pleno onceavo sobre violencia de la Corte Suprema, en particular el acuerdo plenario 09-2019 del Centro de Investigaciones Judiciales 116. Es absolutamente incoherente. Dice, toda situación, así no sea grave, va a generar un expediente judicial. ¿Y qué pasa con la violencia entre ascendientes y descendientes que no son pareja? ¿Qué pasa en las personas que eventualmente tienen una vinculación de familiaridad que también tienen violencia? No importa. Al no importar, no son tomados en cuenta, y eso ¿qué es lo que termina por provocar? Que las acciones, o sea, el delito que se inicia, no es evaluado, porque no se toma en cuenta si ese hecho fue autónomo, continuado, provocado. Hay una negligente evaluación, ¿correcto?, del modo en el cual se genera un delito, por la perspectiva de género, porque hay una sobrecriminalización, porque se invisibilizan a otras víctimas. Por ello es que el nivel del expediente judicial es absolutamente negativo. No soluciona los problemas de violencia justamente porque esto es imposible de manejar. El nivel que se genera en una denuncia, los niveles de tutela, el nivel de evaluación por especialidad, el contexto de la evaluación de la intimidad de una pareja, no son tomados en cuenta. ¿Qué provoca entonces esto? Una evaluación del entorno de la violencia familiar muy negativa. Un solo hecho, tal como lo vimos al inicio, ¿correcto?, ¿qué te permite? Una evaluación por especialidades, una atomización del conflicto. Por eso es que tú tienes en la jurisdicción penal, pues, un proceso con una medida de protección. En la jurisdicción de familia tú tienes un proceso con medidas cautelares, ¿correcto? En el ámbito constitucional tú tienes procesos constitucionales, por ejemplo, un amparo. O en la jurisdicción civil procesal probatoria tú tienes un proceso que puede llegar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces te das cuenta que comienzas a tener una multiplicidad de procesos solamente para analizar violencia familiar. Y aunque parezca increíble, en el ámbito penal, una denuncia por feminicidio no necesariamente va a provocar una condición de trámite de divorcio. Peor aún, en el ámbito civil, así tú tengas tu sentencia condenatoria de feminicidio, no va a significar automáticamente qué cosa, que tengas garantizada la demanda fundada y consecuentemente una sentencia, porque sencillamente el juez dirá, no, lo que se ha generado en otro expediente no cuenta, tengo que evaluar lo que está pasando en este proceso, en este expediente. Y eso es lo negativo, ¿correcto? Eso que es negativo nos termina por provocar, ¿qué cosa? Una evaluación tan negativa que, por ejemplo, falla absolutamente todo. Falla, por ejemplo, en el contexto judicial penal, el que la pena no tenga un carácter preventivo, disuasivo, punitivo, socioeducativo. En el ámbito familiar,
Recuerden que los conflictos familiares se pueden solucionar internamente, ¿correcto? Pero en situaciones graves, la conciliación dice que no te permite esto, pero eventualmente podemos encontrar en el ámbito familiar que una pareja pueda solucionar absolutamente todo, ¿correcto? Pueden solucionar todo porque sencillamente la pareja puede tener esa discrecionalidad, ¿correcto? Y esto es muy significativo, ¿correcto? Porque genera una condición muy diferente a lo evaluado, en el ámbito, al ámbito ordinario. Un proceso constitucional tiene unas condiciones, tiene unas categorías, tiene unas referencias totalmente diferentes a las de un proceso civil, y esto nos permite evaluar qué cosa, que en un contexto civil el manejo de las pruebas tiene otra valoración, ¿correcto? Tiene una valoración tan diferente y especial que nos comenzamos a dar cuenta que cuando se evalúa la violencia familiar no se toman en cuenta un montón de problemas. Miren nada más estas referencias. No se toma en cuenta el contexto de una familia en crisis, las situaciones de división familiar, las situaciones que van a incidir en la naturaleza del juzgamiento de lo que vamos a evaluar. No se toma en cuenta qué cosa, las condiciones familiares de las personas, el entorno de violencia que estamos por ahí generando. No se toma en cuenta el nivel socioindividual de cada individuo respecto de su capacidad para poder relacionar un hecho, su nivel profesional, académico, el nivel de cultura, el acceso a la educación, el entorno familiar de apoyo, el contexto económico, las referencias vinculadas a la maternidad o paternidad juvenil, que terminan por provocar las esferas individuales del comportamiento de una persona, especialmente respecto de su perfil psicológico, su desarrollo emocional que garantiza, ¿qué cosa? El cumplimiento de un nivel de responsabilidad, como también, ¿qué cosa? De su proyecto de vida. Entonces, ante estas condiciones, es muy importante, ¿qué cosa? Detallar estas referencias. ¿Por qué? Porque el contexto de violencia familiar en nuestro país ya es absolutamente exagerado, ¿correcto? Entonces, para ello tenemos que tener en cuenta, ¿qué cosa? Que en nuestro país todo ha fracasado. Los niveles de violencia familiar son muy elevados, ¿correcto? Nos damos cuenta que los niveles de vulnerabilidad sencillamente son absolutamente muy condicionales, y esto nos permite decir, los mismos entornos donde se hace la evaluación son absolutamente inmanejables. El entorno rural, el entorno urbano son muy diferentes, ¿correcto? Por eso es que tenemos que prever, ¿qué cosa? La importancia de evaluar diligentemente este tipo de condiciones, porque de lo contrario nunca vamos a encontrar una solución que pueda remediar, ¿qué cosa? Estas situaciones. El contexto de violencia en el ámbito tan elevado que tiene, ¿qué cosa? Nuestro país, en particular porque casi los niveles de violencia resultan tan extremos que es imposible pensar que no existen otras condiciones que nosotros vayamos a tomar en cuenta, ¿correcto? Ante estas condiciones, recuerden que la política criminal ha fracasado. Y ha fracasado porque sencillamente no hay un estudio objetivo de la evaluación económica del hecho criminológico, de la evaluación social. No hay una condición objetiva respecto, ¿qué cosa? De lo que es el procedimiento con el cual se interpreta unos hechos en el entorno civil, familiar, constitucional o penal. ¿Correcto? Esto entonces, ¿qué garantiza? Garantiza un nivel tan disfuncional y aleatorio
que sencillamente nuestra política criminal no entiende cómo es que se puede promulgar una ley donde no existe una evaluación de reincidencia, donde no existe una evaluación, ¿qué cosa?, de la rehabilitación, donde eventualmente existen diferentes condiciones sobre las cuales se tiene muchos inconvenientes, ¿correcto? Esto es muy grave, y por eso es que observamos que el Estado ni siquiera logra tener un verdadero nivel de acción. Por ejemplo, ¿qué dice? Procesos que moviliza el registro de feminicidio del MINE. ¿Para qué quieren evaluar feminicidios si ha murido la víctima? Ya murió la víctima. No hay prevención. Lo que significó que cosas que sencillamente se está actuando después de el hecho, ¿correcto? Y esto que termina por provocar que no se tome en cuenta cómo es que incide estos tipos de delitos ante una referencia mucho más estructural, ¿correcto? Una referencia muy complicada cuando comenzamos a analizar una diferencia muy especial con respecto a todo lo que existe en el ámbito criminológico. Por esto es el fracaso de una ley tan esquemática, porque esa misma visión de violencia familiar no ha sido uniforme en el ámbito de la doctrina. Y se los voy a demostrar. Miren, señores, fíjense cómo actuó la política criminal en diferentes perspectivas. En la década de los años 80 y los años 90, la referencia social era la misma. Terrorismo, crisis económica, migración, división social. ¿Y qué es lo que pasó en el ámbito de la dogmática? La familia debe permanecer unida, la víctima puede divorciarse, pero en situaciones excepcionales. ¿La política criminal cuál era? No se evaluaba. Solo se evaluaba, ¿qué cosa? Aquello que afectaba a la institución del matrimonio o a la institución de la familia. A partir del 2000 cambia y recién surge una responsabilidad penal, y por eso es que se criminaliza la violencia. ¿Correcto? Antes no. Y esto es muy importante porque al final de cuentas, cuando comenzamos a observar cada situación puntual, nos damos cuenta que los actos contra la vida, contra la libertad sexual, contra la autonomía económica, cambian. Y cambian porque sencillamente las perspectivas de evaluación son diferentes. Y te das cuenta entonces que nuestro país cree, presume que la ley 30.364 es eficiente y no lo es. Fracasa en su plenitud total. Señores, se los digo, si es que hay en el público algún fiscal, algún juez, que lo diga. Y va a tener conciencia de que no soluciona nada. Y va a ser muy específico solamente en algunas medidas o algunas acciones, que en realidad eso se llama populismo. Correcto, populismo legislativo. Por eso, señores, es muy importante entender que cuando analizamos el contexto de la violencia contra la mujer, lamentablemente lo más referencial siempre va a ser lo más evidente. Las lesiones graves, lesiones leves, graves, feminicidio. La violencia psicológica, que normalmente está involucrada con contextos ya de una naturaleza familiar. La violencia sexual, que normalmente está incorporada a los contextos de violencia física. Pero recuerden también que esto está sujeto, ¿qué cosa? A diferentes categorías. Categorías que por regla general siempre van a buscar, ¿qué cosa? Una condición de acreditación. Y finalmente la violencia económica, que es muy difícil de probar, conforme el ejemplo que viene a continuación. Miren, esto es un ejemplo de LP. Y ellos dicen, hay violencia económica, y se detalla, ¿no? El acto de que perturba el uso patrimonial. Puede darse limitando la disposición. Ejemplo, obligar a invertir dinero. Viene la gran pregunta. ¿Qué pasaría si el esposo obliga a la esposa a invertir en la compra de un departamento? O sea, ¿hay violencia económica ahí? ¿Mm? No, ¿sí o no? Te das cuenta que entonces, cuando comienzan a opinar
personas que no tienen conocimiento objetivo de lo que están hablando terminan por dar consejos como si un abogado pudiera dar un consejo de cómo construir una casa o hacer un edificio. Y eso se puede observar cuando nos damos cuenta que analizando la ley 30.364 al revés, no hay condiciones objetivas si es que una violencia la hace un varón contra un hombre, contra un niño, en el ámbito psicológico, en el ámbito sexual. No lo hay. Y eso escapa a lo que está determinado en esta legislación. Por ello, señores, tomando en cuenta que esto lo voy a facilitar para efectos de que ustedes puedan tener este material, quedo a vuestra discreción con el mayor de los gustos. Encantadísimo. Señores, eventualmente pasamos a responder algunas preguntas con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias. Recuerden que tienen la opción de levantar mano para poder habilitarles el micrófono. Al parecer no tenemos ninguna pregunta, doctor. Ojalá que haya quedado un poco más claro, con el mayor de los gustos, si no. Bueno, con esto estaríamos culminando la clase de hoy, doctor. No hay ningún inconveniente, probablemente nos veamos en una siguiente oportunidad.